Ya hemos repasado todo el proceso que se debe de seguir para poder procesar correctamente una escena de crimen, o propiamente dicho, un lugar de los hechos. Si es que te perdiste todos estos videos, te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba, donde podrás encontrar todo el proceso adecuado. Uno de los pasos importantes es la fijación del lugar de los hechos, además de los indicios, y una de las técnicas que se utiliza es la fotografía, cosa del cual más o menos hablamos un poco de aspectos generales y técnicos aquí en el canal. También te voy a dejar el video aquí arriba por si lo quieres revisar, pero no vamos a centrar específicamente en la materia. Por eso hoy te presento la fotografía forense. Como ya dije en el video en el que hablamos de fotografía, pues hablamos de fotografía general, un poco de aspectos técnicos como la configuración ISO, los distintos ángulos que se puede tomar una fotografía, las diferentes luces que existen, así que te recomiendo que vayas a ver el video porque hoy vamos a tratar unos conceptos que vimos en aquel video, para que así más o menos comprendas de lo que estamos hablando. En este caso, ¿qué es la fotografía forense? Por definición se considera la fotografía forense como una disciplina que se hace encargo de documentar gráficamente las condiciones del lugar de los hechos o de la escena del crimen, además de los indicios encontrados en él, para que estas fotografías sirvan como referencia a las personas, específicamente al juez, de cómo es que se encontró el lugar de los hechos, además de respaldar todo nuestro trabajo. Ariel Fuentes, en su libro en Técnicas de Investigación Criminalística, una cámara forense debe de tener por mínimo las siguientes características: una definición no menor a 7.1 megapíxeles, un lente multifunción que puede hacer tomas hasta 5 centímetros del objeto, o un lente macro, además de hacer tomas generales, un lente tipo 50 milímetros. Aparte, la cámara debe de contar con funciones automáticas y manuales para así poder llegar a hacer ajustes en la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Estas dos configuraciones son necesarias en caso de que se vayan a hacer tomas fotográficas en exámenes de luminol positivo. La prueba de luminol se tiene que hacer en un lugar completamente oscuro, lo más oscuro posible. Entonces la cámara necesitará hacer unas modificaciones para que pueda entrar más luz en un lugar donde de por sí no hay nada de luz. Otra de las características que debe de tener la cámara es que se le puede añadir un flash tipo anillo, esto para tomas macro. Obviamente, como criminalistas necesitaremos memorias extras y baterías extras. Y otro añadido es un trípode o un trípode, esto para poder buscar la mayor calidad posible de las fotografías, una mayor estabilidad. Conociendo estas características, como criminalista tenemos que tener esta responsabilidad de poder tener el equipo necesario para poder hacer las fotografías apropiadamente. Ahora bien, si tú eres como yo que no sabe más o menos cómo funciona una cámara, qué configuración debe de tener, no te preocupes. He visto cómo es que muchos autores recomiendan tener la cámara en automático, así los ajustes se van a hacer de manera automática según las condiciones del lugar que estemos manejando. Así que nosotros no tendremos que mover prácticamente nada, si acaso el zoom, el enfoque y la iluminación. Pero existen otras fotografías, como ya lo estamos comentando con el luminol, en donde a lo mejor sí tendremos que mover algunos ajustes manualmente, debido de nuevo a las condiciones del lugar que estamos trabajando. Hay tres aspectos básicos que debemos de conocer de la cámara que nos va a ser fundamental para poder hacer unas buenas fotografías, en caso de que quieras manejar la fotografía manual, o en caso de nuevo, como ya dije, encontrarte en situaciones cuyas características necesiten diferentes configuraciones en tu cámara. La primera de ellas es la apertura del diafragma. El diafragma se podría decir que es la pupila del lente, es decir, este diafragma controla qué tanta luz entra a el detector de la imagen de la cámara, y la apertura se mide con una letra F y con una escala que va de mayor a menor. En este caso, mientras más Fs, por decirlo de una manera, es menos la luz que va a entrar. A menor o mayor entrada de luz, esto afectará directamente a nuestra zona nítida y a nuestra zona borrosa. ¿Qué me refiero con esto? Los invito a que estiren su brazo, levanten el pulgar a la altura de sus ojos, intenten enfocar el pulgar. Van a notar cómo es que el pulgar se nota nítido y cómo es que el fondo se ve borroso. Nuestra zona nítida en este caso va a ser nuestro pulgar y la zona borrosa va a ser lo que está borroso. Exactamente igual funciona una cámara. Una vez entendiendo esto, hay tres aspectos que debemos de considerar dentro de la configuración del diafragma. Primero que nada, el diafragma como tal. La apertura de este va a permitir tener mayor o menor profundidad de campo. Cuando a mayor apertura del diafragma, más va a entrar la luz y menor será la profundidad de campo. Caso contrario a cuando el diafragma está más cerrado, entra menos luz y habrá más profundidad de campo. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos manejando la apertura del diafragma, que no es una configuración de la cámara, sino es más bien como nuestra, es la distancia que tenemos hacia el objeto, ya que a mayor o menor distancia también afectará los parámetros que debemos de utilizar. Cuanto más nos alejemos, mayor será la profundidad de campo. Y el último aspecto a considerar dentro de la apertura del diafragma es el zoom, o en otras palabras, la distancia focal. De igual forma, mientras más nos acerquemos,
menor será nuestra profundidad de campo. El segundo parámetro que debemos de conocer es la velocidad del obturador, que se puede traducir como el tiempo de exposición de la toma, es decir, cuánto tiempo se permite que la luz entre al sensor de la cámara. Una cosa es qué tanta luz vamos a dejar pasar y otra cosa es cuánto tiempo vamos a dejar pasar esa luz. Específicamente esta herramienta nos va a servir de mucho, además de que juega un papel importante en cuanto sea la apertura del diafragma, ya que nos permitirá que nuestra cámara capte imágenes o tome fotografías en lugares más oscuros o más claros. Sobre todo va a ser muy importante cuando querramos hacer tomas en un ambiente muy oscuro debido a que estamos intentando fotografiar algún tipo de luminol positivo. Una velocidad de 30 va a ser más que suficiente o es lo recomendable por esta autora que hoy estamos revisando para pruebas de luminol. Velocidades menores de 1/60 añadiendo un trípode va a ser suficiente, pero también nos hace un énfasis de cómo es que las cámaras ya viene esta configuración predeterminado. Es algo que no debemos de mover. Otras cámaras también tenemos la configuración de que mientras más tiempo presionemos nuestro botón, más va a entrar luz y bueno, se van a hacer ese tipo de movimientos dentro de las características técnicas. Aquí les voy a dejar una tabla que también está en el libro de nuestra autora, donde van a ver diferentes tiempos a diferentes velocidades o configuraciones, como quieran llamar. Y por último tenemos la sensibilidad ISO. Esta configuración nos ayudará a tener mayor nitidez en nuestras imágenes. Y el único inconveniente es que a mayor sensibilidad ISO va a haber más ruido en nuestras imágenes, más puntitos, por decirlo de una manera. Aquí tienen un ejemplo de lo que estoy hablando. Encontrar la configuración adecuada de la sensibilidad ISO va a ser primordial para poder encontrar la mejor nitidez en nuestras fotografías. Un poco más a profundidad ya hablamos de esto en el video que ya te dejé acá arriba, entonces si lo quieres revisar, allá hablamos un poco más a profundidad sobre esto. Y ya para terminar el video debemos de conocer los tipos de tomas que existen dentro de la fotografía forense, o los tipos de planos en otras palabras. Existen diferentes autores que definen los planos de diferentes maneras, dicen que existen 3 planos, 4 planos, 5 planos, que a cierta distancia es un plano, bueno, habrán muchísimas definiciones y muchísimos conceptos y muchísimas maneras de ver los planos. Dependerá de ti a qué autor te quieras basar, pero hoy vamos a ver los 3 básicos en la fotografía forense. El primero de ellos es el plano general, que como le dice su nombre, busca captar mediante una fotografía todos los objetos posibles de la escena del lugar para poder describir, de nuevo de manera general, el lugar de los hechos. El siguiente plano es el plano particular o el plano medio. Este tipo de plano va a buscar fotografiar de manera más particular, de ahí su nombre, cada uno de los indicios, pero sin detallar tanto al objeto, ya que existe el tercer plano, que es el plano a detalle, el cual ya va un poco más enfocado a un indicio en específico para poder fijar los detalles de este indicio. Son los famosos grandes acercamientos. Por lo menos usando nuestras cámaras, esos son los 3 distintos planos que mínimo debemos de tener en nuestras investigaciones criminales. Y esto es básicamente lo que te puedo platicar de manera bastante general sobre la fotografía forense, sobre todos aquellos aspectos técnicos que debes de saber mínimo para poder hacer una fijación fotográfica adecuada. Y pues espero que te funcione, que te ayude para tus prácticas o para tu vida profesional. Si tienes alguna pregunta, algún comentario extra que quieras compartir con nosotros o algún tema a sugerir para futuros videos, déjalo en los comentarios y con mucho gusto te lo traigo al canal. Sin nada más que decir, espero que hayas aprendido algo nuevo, que te haya interesado el tema y de nuevo, como ya dije, espero de verdad que te funcione mucho este video, que tengas excelente día, excelente tarde y excelente noche. Y lo que te digo en este video no es cuento, es cuanto.